a esta línea de pensamiento y no a los demás. Se puede imaginar que Constantino se hubiera convertido al judaísmo. Y no es una cosa loca de pensarlo, porque el imperio casario de los cázares, que era un imperio grande entre Bizancia y los turcos, era un gran imperio que en el siglo VIII se ha convertido al judaísmo. Está también en muchos libros y, por cierto, el padre de Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, su padre es un gran historiador de la historia de este imperio casario. Y como los casarios se han convertido al judaísmo para no convertirse a la ortodoxia o no convertirse al islam. Todo esto para decir que hay una historia de la Europa, una historia del judio-cristianismo de cuando no se habla. Y entonces cuando uno dice, nuestras raíces judio-cristianas, pero ¿de qué judio-cristianismo? ¿De qué raíces? ¿Quién tiene la razón? Y se ve que lo que predomina es cuando el catolicismo se hace con el imperio romano y cuando el obispo de Roma, que era un obispo entre los demás, se transforma lentamente en el emperador de Roma. El emperador, y mira, la primera vez que se oye hablar de la palabra Occidente, que cuando uno habla del judío-cristianismo, hoy en día dice, es del Occidente, somos occidentales, la fuerza del Occidente es un judío-cristianismo. Es cuando el imperio romano se divide en dos, entre Occidente y Oriente. Y mira, se habla del judío-cristianismo, pero los ortodoxos no están en el judío-cristianismo, raramente. Se habla de los enseñamientos de Jesús, pero mi mujer, ex-mujer, con la cual he vivido 18 años, que era griega, yo he vivido en Grecia, hablo un poco griego. Ella era ortodoxa y yo conozco entonces bien, si tú dices a un ortodoxo que no es cristiano, te da una hostia. Es muy cristiano, no reconoce a María como virgen, piensa que es una mujer que fue elegida, pero simbólicamente. Pero es cristiano. Pero cuando tú dices Occidente, no incluimos básicamente a la Grecia y más que todo a la Rusia. Hoy en día, por ejemplo, la Rusia ya no es comunista, pero los americanos están poniendo cohetes en Polonia para la defensa de ¿qué? ¿Contra quién? Contra los rusos. Pero espera, antes sí eran comunistas y nosotros éramos del mundo libre, entonces la OTAN funcionaba por eso. Pero ahora que son más capitalistas que nosotros, que los rusos han comprado la mitad de Marbella y la otra mitad de Palma de Mallorca, que son capitalistas de la hostia, y entonces ¿por qué ponemos misiles contra los rusos? No te lo van a decir, pero por nuestras raíces judío-cristianas, pero no los suyos, los nuestros. Entonces, esta persona, por cierto, que vuelve en su carta de criticar esta conferencia que estoy dando sin haberlo escuchado, diciendo que es una blasfemia de criticar nuestras culturas judío-cristianas, yo quiero hacerle una pregunta. Si está en la sala, a lo mejor escondido en la penumbra. ¿El mundo ortodoxo es parte de la cultura judío-cristiana o no? Y si lo es, ¿por qué ponemos misiles en Polonia? Que Polonia es católica. Pregunta que son interesantes porque son de máxima actualidad. Entonces, este mundo cristiano que empieza como con su aspecto mesiánico, también esto es muy importante y es una de las cosas por las cuales estoy luchando contra este concepto judío-cristiano. ¿Qué cosa caracteriza todos los monoteísmos de los arianistas, de los judíos, de los católicos, de los ortodoxos, de los coptos, de los cristianos? Es el mesianismo. O el Mesías está para llegar o ya ha llegado. Yo creo que es un concepto de verdad muy peligroso. El
el mesianismo, ¿qué cosa crea? Crea la sensación de una revolución posible. Es decir, si llega el Mesías, todo va a cambiar. Cuando la tradición celta, la tradición neolítica, la tradición también de los pueblos indígenas de todo el planeta, es que el tiempo nunca se llega a nada en particular. El tiempo se desarrolla en tiempos muy largos, generaciones y generaciones y generaciones, y los pueblos antiguos nos van a hablar siempre de los padres, y andando muy atrás, con un concepto entonces del tiempo radicalmente diferente del monoteísta mesiánico que está ahí esperando que llegue el Cristo. O que pues llega el Cristo y entonces hay que cambiar todo visto que Él está. Esto ha sido una arma entonces en el Imperio Romano de todos los pueblos esclavos, porque el mundo romano era en manos de poca gente, los romanos y los que tenían el poder, y los demás no tenían derechos. Pero si tú llegas y dices, mira, cuando llega mi Mesías y te vamos a liberar y todo esto va a cambiar y todo, entonces ya hay pues una dimensión revolucionaria política, es como hablar de Trotsky, en pocas palabras. Pero al mismo tiempo de la dimensión mágica, hace cosas raras, mágicas, y si tú haces esto, todo se va a cambiar por magia. Es posible, esto también mi educación de hombre de circo, donde yo conozco los magos, y yo he visto todos los trucos de los magos, cómo sale un pájaro de un gorro, o cómo las cartas, las naipes salen de una manera, son trucos. Entonces, esta historia de algo mágico que podía pasar, hurta básicamente con mi propia sensación y mi propia visión de hombre de circo y de hombre de la ilustración. Pero, evidentemente, no hay que no estimar esto, es importante, y más bien un mensaje entonces de los pobres, mensaje también pacífico de Jesús. Y mira también cómo las cosas se cambian. Este mensaje que gana el Imperio Romano tan poderoso, Imperio Romano que tenía solo 28 millones de habitantes de todo su imperio, pero poderoso, más poderoso que cualquier otro imperio. En poco más de unos 200 años se cambia y pierde totalmente su dirección y cambia por el cristianismo. ¿Qué ha hecho el cambio? Pero mucho también el papel de los martirios cristianos. Está hecho de una religión pacífica, del amor, que se deja morir en nombre de Jesucristo, al contrario del mundo romano, que es todo armas y atacar y todo, y dominar con la fuerza. Esta gente se deja morir y todo, y empiezan a crear alrededor de ellos una simpatía profunda, simpatía de las clases pobres. Pero ¿qué pasa? Llegan al poder y el cristianismo se modifica radicalmente. Llega a ser una religión del poder. Ya no se habla más del pacifismo, y hasta que hay textos que he podido leer del siglo IV y V donde los obispos van a regañar a cristianos porque no quieren entrar en el ejército romano. Los cristianos diciendo, nosotros somos pacifistas y no queremos hacer la guerra, que por cierto en Israel también los ortodoxos israelíes no hacen el servicio militar y son pacíficos los que tienen los sí, gracias. Y entonces empiezan los obispos, empiezan los sínodos a decir esto del pacifismo, del cristianismo, tenemos que olvidarlo, porque ahora somos imperio, necesitamos un ejército, y entonces van a perseguir a los cristianos que quieren mantenerse pacíficos porque necesitan soldados para defender el imperio. Entonces empieza ya en este momento la cosa más característica de esta manera de pensar, y es la mentira. Es decir, de un lado dicen una cosa y hacen lo otro, porque por razones de Estado. Como hoy puedes violar a un niño, pero nadie lo dice porque no puede perjudicar a toda la iglesia, es razón de Estado. Entonces callamos lo que ha hecho esta cura, está muy mal y todo, pero si lo decimos, esto nos va a hacer
a perjudicar. Entonces nos callamos. La Primera Guerra Mundial, la Austria, l'Italia entra en guerra. L'Italia, país católico al 99%, Austria, país católico al 95%, entran en guerra l'Austria contra l'Italia, dos países profundamente católicos. Sus hijos de 18 años se machacan, se matan en las montañas, y el Papa, que entonces se llamaba Benedetto XV, mutis, en el Vaticano no dice mu, por razones de Estado, para no molestar al emperador François Joseph, que es católico, y no molestar tampoco a los conservadores italianos, que son también todos católicos. Entonces, se habla de las raíces judío-cristianos, y uno de los preceptos más importantes de Jesús es la paz, el amor y el amor fraterno, y presentar, como se dice, el otro mejilla. Pero por razones de Estado tú puedes machacar, matar a millones de personas. Inquisición también. Cruzadas. Mi mujer griega y mi hija nace en Grecia. Aprenden en la escuela en Grecia que los cruzados son hijos de puta, porque han puesto a saco Bizancia en la cruzada número 6, 7, no me recuerdo, 4. Están ahí entonces para luchar contra los terroristas del Islam, pero dan hacen un pequeño paso por ahí y machacan y matan a Bizancia, la capital ortodoxa, y saquean la ciudad. Hasta hoy en día, la Grecia, ninguno de los griegos la han olvidado. Y esta mi hija, que tiene 27 años, no la ha olvidado tampoco, y está presente el saqueo de Bizancio por los cristianos católicos. Entonces, otra vez, cuando uno saquea Bizancia ortodoxo, ¿eso es nuestra tradición judío-cristiana? Yo quiero pedirlo al chico que nos manda la carta. ¿Es judío-cristiano de saquear Bizancia o no? Porque no lo entiendo muy bien. Entonces, seguimos. Estamos adelante entonces a un grupo que reproduce su poder y que tiene el poder. Uno puede decir, sí, pero los seres humanos tienen sus defectos, el poder es el corrompe, pero por debajo de todo esto hay una cultura cristiana, hay una realidad cultural, artística y todo que es muy importante. Incluso esto lo pongo en duda. Mira, los actos más profundos de la religión cristiana, ¿cuál puede ser? El nacimiento de Jesús, Navidad, llega el Mesías, la inocencia del bebé, todo el ritual de las ceremonias que hay alrededor del nacimiento de Jesús. Pero ¿qué es el nacimiento de Jesús? Sino una decisión del obispo de Milano, Ambrogio, de recuperar las fiestas de Saturnalias, fiestas romanas, donde el día 25 de diciembre el bebé Apolo, Dios del Sol, nace. Y entonces todos los romanos saben que el 25 de diciembre nace un bebé que representa los solstistes. Es decir, y el momento en invierno cuando empieza el sol a volver a brillar más, a ser más presente. Y entonces, lógico que los romanos, que entre uno de sus dioses ven Apolo, y cuando uno va al sol, hasta los franquistas con cara al sol, es un homenaje a Apolo, básicamente. Si uno quiere ir un poco más allá de las apariencias. Entonces, el bebé nace y hay todo un ritual. Hasta los inocentes, el día 28 de diciembre, los romanos dan al niño, del pequeño de la familia, el derecho de ponerse bajo la mesa y elegir los trozos de la tarta, del pastel que van a comer, porque dentro del pastel hay una cosa de suerte, de buena suerte. Y el niño está ahí. No sé cómo va en España, pero en Italia hacemos la misma cosa. Y se llama los santos inocentes. Entonces tú ves que el señor Ambrogio coge